yo digo todo el tiempo que a mí las comidas me gustan cuando no me gustan. O sea, es muy cansón ser people pleaser, de verdad, porque es como que yo todo el tiempo es como, ¿te gustó? Sí, y yo no tengo la capacidad de decir, no, no me gustó, ni siquiera en los restaurantes. O sea, es como que me da una rechera decir que no me gustó y que pagué por esto, en vez de desahogarme y decir, pana, no me gustó. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. Me encanta ¿cómo se llama esto? El trend que estuvo de moda hace unas semanas o un mes atrás más o menos, que era como que cuando me terminan pero soy tal cosa, entonces es la gente que si por ejemplo cuando me terminan pero soy un pito, entonces así hacen. Entonces había unos que me mataban porque había uno que decía ahí que cuando me terminan, pero soy Luisito Comunica. Y el bicho y que, vaya dato que nos han dado. Y hablaba igualito Luisito Comunica, pero idéntico. Además que yo soy fan porque yo echa la huevona. Si veo videos de Luisito Comunica, ¿ah? O sea, te lo juro que uno ha viajado por el mundo gracias a él. O sea, como que llega un punto en el que la voz de Calamardo me estorba bastante, pero él sabe hacer su vaina, por algo tiene 200,000 suscriptores y millones de personas, ¿no? Pero me dio mucha risa porque, o sea, tenía demasiado mordido el chamo de cuando me terminan y soy Luisito Comunica, de todos los gags que hace, bueno, sí, de todas las muletillas que utiliza Luisito Comunica. ¿Se acuerdan de ese tren? Bueno, si no se acuerdan, vean un poco más de TikTok porque, ajá, ¿qué voy a hacer? No podemos estar aferrados a la única red social que tu vejez te permite hacer. Que, por cierto, nunca se habló en este episodio de que Estados Unidos, o Trump, mejor dicho, compró TikTok. O sea, ¿a dónde irá a parar ahora esta red social, no? Yo nunca lo dije, cuando se hizo noticia me pasó por encima, yo estaba como en mil vainas, pero el punto es que, madre mía, ¿ah? Como, o sea, a mí esas cosas me mortifican porque TikTok es una red social muy de pinga, su algoritmo es muy de pinga, en verdad los chinos saben hacer este tipo de vainas, entonces va a venir el capitalismo salvaje de Estados Unidos a que modificar el algoritmo, no sé qué más, y hacer todo lo que hizo Mark Zuckerberg con Instagram, que es una pesadilla para uno, bueno, nada, poder medio que te vean las vainas en Instagram. Yo me acuerdo, hija, cuando yo montaba las cosas en Instagram y salían inmediatamente que uno vendía esos shows a punta de Instagram y más nada. Eran literalmente son un algoritmo real en tiempo real, es decir, o sea, yo a veces le daba y me salía el mensajito de Instagram de, ya tuviste todas las cosas que están publicadas el día de hoy, porque era tan real el algoritmo que, nada, pues cuando ya tú habías visto todas las cosas de la gente que tú seguías, te salía este mensaje de, mana, hasta aquí. O sea, final del camino, ya no le des más. Lo que sí tienes que darle es like, comentar y compartir este episodio. Revisar si tú estás suscrita, porque a veces pareciera que tú estás muy segura de la vida y no te das cuenta que no estás suscrito un coño. Hazme ese favor, Dulce María, hazme ese favor. O sea, de verdad revisa en tu suscripción de YouTube si tú estás realmente suscrita. O sea, me parece que se frenaron las suscripciones, estadísticamente hablando. O sea, y yo necesito llegar a los 100,000 suscriptores. ¿Ustedes me van a cumplir ese sueño antes de que yo me muera o qué? Es la pregunta, ¿ok? Es la pregunta. Antes de entrar, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de lo agotador que es ser una people pleaser, ¿no? O sea, o una persona complaciente, como quieran llamarlo. Pero antes de caer ahí en el tema principal, yo necesito bueno, nada, hacer como mi pequeño prólogo de yo no sé si la palabra es genuina que yo soy o inocente que yo soy con respecto a cómo las cosas me emocionan en una primera capa y luego la gente me aterriza con la realidad. O sea, el ejemplo que más rápido me viene es cuando Bad Bunny hace unas semanas atrás anunció lo del Super Bowl, ¿no? O sea, cuando Bad Bunny anunció lo del Super Bowl, que él iba a estar en el Super Bowl del año que viene,
yo me emocioné demasiado. Y siempre me pasa así. Entonces yo me emocioné. Pocas cosas en la vida, de verdad. Me dan a mí tanta risa. Pocas cosas me dan a mí tanta risa como que alguien se lleve un vidrio por delante. De verdad, se lo juro. O sea, o sea, me da más risa eso que alguien se caiga, te lo juro. O sea, me van a disculpar el ataque de risa repentino, pero el cumanés se fue a asomar por la ventana y se llevó el vidrio por el medio porque calculó mal y se dio sendo lepe. Pero, o sea, cuando alguien va caminando y se tropieza un vidrio porque no lo vio y se cae de culo, a mí me ha pasado como 2 veces en la vida, puedo decirlo que no me ha pasado mucho, pero esa cosa, ese momento me da demasiada risa, debo admitirlo, ¿ok? Pero les decía que a mí me emocionan las cosas como en una primera capa. Entonces yo me emocioné demasiado porque Bad Bunny iba al Super Bowl y en mi cabeza fue simplemente como, marico, qué de pinga, otra oportunidad más para ver a Bad Bunny superarse, porque yo siento que él es un artista que siempre se supera en sus vainas en vivo. Entonces en mi cabeza fue como, qué loco que vamos a tener otro concierto para que Bad Bunny diga, verga, miren, o sea, no solamente fue un verano sin ti, no solamente fue, no me voy, no me quiero ir, ahora también voy a hacer o sea, las expectativas que va a tener Bad Bunny sobre sus hombros de qué va a hacer en el Super Bowl es muy arrecho, ¿no? Pero más allá de eso, porque ya esto lo he hablado 1000 veces en todas mis redes sociales, es... como yo me emociono ahí y al día siguiente de esa noticia me acuerdo que o sea, y mis amigos con los que lo hablé fue como que bola, qué hipócrita Bad Bunny, que diciendo que no se iba a presentar en Estados Unidos pensando en los migrantes y tal, y entonces se va a presentar en el show más gringo que tiene Estados Unidos, que no sé qué más, que también fue para el Tiny Desk, que no sé qué, o sea, todo este tipo de vainas a mí luego me aterrizan y digo, coño, ¿verdad? Sí, que ladilla, y me ponen como a pensar en algo, en una capa más profunda que la más importante para mí en ese momento, que fue la felicidad de saber que iba a tener una oportunidad nueva más para ver a Bad Bunny. O cuando, por ejemplo, me regalan algo que la felicidad no me hace entender lo que me están regalando, sino que simplemente yo me emociono por el gesto de que alguien se acordó de mí y me dio un regalo. Y luego alguien me aterriza tipo, te lo está regalando porque está interesada para que tal cosa y tal cosa. O te lo está regalando o te regaló una mierda que no te gusta y ahí me doy cuenta que no me gusta la mierda. O sea, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que a mí me pasa con las emociones en la primera capa, que es como que, coño, o sea... o sea, no le meto como la malicia de una a las cosas, sino como que siempre me llegan después. Pienso en las emociones porque es como el ejemplo que más fresco tengo con respecto a esto de emocionarte ingenuamente con las cosas o ponerte triste ingenuamente con las cosas, que también, pues, por ejemplo, como que, ay, porque esta persona me sacó el culo y me pongo muy triste y de repente digo, marico, menos mal, bueno, mucho tiempo después, o otra persona me ayuda a llegar a este pensamiento de menos mal que te sacó el culo porque esta persona, no sé, era una maldita, por ejemplo, qué sé yo, no sé, así, ¿no? Entonces, quería como que sí dejar eso aquí sentado, como también quiero dejar sentada que este jueves 23 de octubre es nuestra última presentación de Nadia y Estefanía en la gira de Europa y es en Oporto, ya lo saben. Ahora sí, quedan muy pocas entradas para este show que ya, Dios mío santo, se termine de agotar antes de que nosotras nos presentemos. Así que, bueno, ahí las esperamos y les esperamos a todos. Y también necesito recordarles que este episodio está presentado por HoraTrack. HoraTrack es una plataforma completamente perfecta para que tú gestiones turnos, a las asistencias de trabajo, calcules las horas de trabajo de tus empleados. Olvida todo esto de hacerlo manual, olvídate del Excel, olvídate de la llamadera, o sea, sin complejidad, HoraTrack te pone a ti la automatización de toda esta gestión de tus emprendimientos. ¿Por qué digo de emprendimientos? Porque HoraTrack está pensada justamente para ti que emigraste, que estás en Latinoamérica, en cualquier lugar de Latinoamérica, que tienes tu, no sé, negocio de arepas venezolanas o tu restaurante chino o tú, los que sea que tú tengas aquí en México, en cualquier lugar de Latinoamérica, para gestionar estos empleados de manera automatizada y quitarte un peso de encima, ¿ok? Simplemente métete ya mismo, síguelos en las redes sociales, contáctalos a través de su página web que aparece aquí y recuerda que si tienes 3 empleados o menos de 3 empleados en tu
empresa o en tu pequeño comercio, te sale completamente gratis y que tienes 14 días de prueba gratuita. Dicho esto, vamos a caer ya mismo en el tema que íbamos a hablar el día de hoy, que es lo ladilla que es ser una people pleaser. O sea, y yo digo que es una ladilla porque yo lo he sido toda la vida. Lo hablaba el otro día en terapia y le decía que yo había vivido como un sub y baja de personalidad en mi vida, ¿no? O sea, como que yo siento que yo fui muy people pleaser en algún momento y luego como que lo entendí y me la dije y le bajé, o sea, empecé a poner límites en la vida, empecé a entender que no pasaba nada si la gente, o sea, si yo no complacía a la gente, que la gente que me quería se iba a quedarse en mi vida si yo no la complacía con pleitesía. Y luego volví como a caer en esta locura, o sea, bueno, no volví a caer en ser complaciente, sino que hacía muy consciente que no estaba complaciendo y que estaba más como hacia el otro lado. Ya era como que me valía verga toda vaina y si no se hacía lo que yo quería, me amargaba o algo así, ¿no? Mm. Pero sí es una característica que es que yo, esa, o sea, me ha acompañado a lo largo de la vida, creo yo, ¿no? O sea, según mi psicóloga, les cuento. Estas son cosas que pueden venir porque, por ejemplo, tú necesitabas recuperar un espacio cuando tú eras niño que perdiste en la familia, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido esto porque no solamente yo soy de todas las estadísticas del mundo mundial de familias, ¿cómo que se llama? Disfuncionales que se divorcian, ¿no? Sino que además hay una vaina que la gente no toma en cuenta, ¿no? Que es cuando tus padres se divorcian, ahí hay un traumita, ¿no? O sea, que ajá. Pero luego hay un traumita peor, que es peor que el de tus padres divorciados, que es cuando tu mamá se vuelve a casar y tiene hijos con esta nueva pareja. Y esta nueva pareja con su hijo y tu mamá forman una familia. Tú quedas, mira, excluida de este triángulo. O sea, tú estás aquí y aquí está el triángulo nuevo que es mamá tuya con papá de alguien con hermanito o hermanita tuya. Entonces, ese lugar que ya no, o sea, tú tratas de pertenecer a esa familia, a ese núcleo que definitivamente no es tuya. ¿No es esto una información para volarnos al cerebro? Yo digo, ¿qué? Pero, o sea, ¿cuándo yo voy a terminar de pagar los traumas que me generó que mi mamá fuera feliz? Porque bueno, una cosa por la otra, ¿no? Porque tú dices, tampoco es que tu mamá se tenía que condenar, y digo mi mamá porque en mi caso a mí yo me quedé viviendo con mi mamá, o sea, todo lo que hacía mi papá, en verdad, aunque en terapia descubrí que sí impacta, pues a mí me sabía muy a culo en ese momento, porque tú dices, bueno, mi papá se fue. Mi papá no está, entonces que haga con su vida lo que le dé la perra gana. Igual te pasaba platica, te venía a visitar, te consentía más que tu mamá, porque cuando uno es carajito, entonces uno dice, no, mi papá me quiere más, porque bueno, tu mamá está todos los días ahí, bájate de la mesa, cómete la comida, haz la tarea, anda no sé qué más, no sé qué coño, tú estás harta de tu mamá y que tu mamá te mande, ahí haces tu relación, ahí nacen tus issues mommies, que tú no te das cuenta después, y tu papito es al que extrañas, al que viene de vez en cuando, la cosa más perfecta del mundo, su único defecto fue haber abandonado a la familia normal, ¿no? Entonces, bueno, nada, en teoría esto surge un poquito por esta necesidad tú de meterte, ¿verdad?, en una nueva familia que técnicamente no te corresponde, pero que, bueno, ajá. O sea, que además es bien injusto, porque yo aquí pensando como los locos, ¿no? O sea, imagínate un niño, lo que sea, tiene su familia, tiene su núcleo, papá, mamá y tus hermanos o hermanos, no sé, tú eres hijo único, bueno, yo voy a hablar desde ser hija única, que era lo que yo era con mi mamá y mi papá. Entonces, luego tú tienes eso, que es perfecto, se vuelve mierda, y después viene como una segunda familia, y entonces tú, que eres la original, ¿verdad? La original, porque en verdad tú eres la original, tienes que como que, o sea, doblegarte y aprender a meterte en esa vaina y aprender a vivir ahí. No, vale, qué rechera me da. O sea, pensándolo desde ese lado, me da mucha ira. En verdad, quiero decirle. Que además, el otro día estábamos hablando de que a un amigo le parecía muy loco que esto fuera realidad y a su esposa le parecía que esto es más común de lo que uno cree, ¿no? Y es el hecho de que
para mí no es tan común como dicen, o sea, estoy en el medio, no me parece que sí, la vaina más rara del mundo, pero tampoco me parece que todo el mundo lo tiene, ¿no? Pero, y lo podemos verificar con los comentarios que ustedes van a dejar a continuación, ¿ok? Yo soy la hija menor de mi papá, porque mi papá tuvo un matrimonio antes que mi mamá, tuvo hijos con ese matrimonio y la última hija que salió de su esperma fui yo, ¿ok? Luego se casó con mi mamá y mi papá y mi mamá solo me tuvieron a mí. Entonces, de ese núcleo yo soy hija única, ¿ok? Entonces, luego mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi papá no tuvo más hijos, ¿ok? Y mi mamá se volvió a casar y tuvo a mi hermana, ¿ok? Y, o sea, de mi mamá, yo soy la hija mayor, porque se volvió a casar y tuvo una hija más. Entonces, en mi haber, por mis padres, yo soy hija única. La menor de mi papá, la mayor de mi mamá, única entre ellos dos. Entonces, yo tengo todos estos roles en mi cabeza. Ser la consentida de todos mis hermanos paternos, porque soy la más chiquita. Ser la hermana mayor mamá de mi hermana, porque fui la mayor. Y ser la insoportable hija única de padres divorciados y sufrimientos total de absolutos de mi mamá y mi papá. ¿Cómo les quedó ese ojo? Buenísimo. Entonces, ser people pleaser es una vaina que está completamente asociada con problemas emocionales, psicológicos y sociales, según esto que yo estoy leyendo acá, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con temas emocionales y psicológicos entran la necesidad de aprobación, la autoestima frágil, el miedo al rechazo. Tú puedes tener algunos o todos y según eso serás más o menos complaciente y será más o menos grave tu necesidad de complacer, ¿ok? Por ejemplo, yo creo, no creen, yo creo que en mi caso, si me preguntan, mi vaina bueno, déjame ordenar las ideas. Yo siento que todos en algún punto somos medianamente complacientes, sobre todo cuando somos como adolescentes, adolescente adulto, ¿no? O sea, cuando uno tiene que sí, entre 13 años y 25 años, ¿no? O capaz hasta los 30. O sea, yo creo, en mi caso, los 30 me cambiaron. Cuando yo cumplí 30 años fue ahí que mámelo. Y empecé a poner límites, a coñazo limpio, eso sí. O sea, a mí me costó mucho poner límites. Porque ustedes saben qué es lo peludo de poner límites. Que a ti te da miedo que la gente se vaya porque uno está acostumbrado a esa toxicidad. Entonces tú tienes miedo de que cuando tú al tóxico le pongas un límite, él te pinte una paloma y te diga, tú me estás poniendo un límite, entonces me voy de tu vida para siempre porque tú no me mereces, porque me estás poniendo un límite. Y resulta que así no funciona. Cuando tú pones un límite, la gente se queda y respeta tu límite. El que se va no debería estar en tu vida, pero eso es lo doloroso, porque uno a veces está con gente que tú sabes que no te está aportando nada, sino pura toxicidad y estás adicta a esa toxicidad. Entonces, dependiendo de todas estas vainas emocionales y psicológicas, tú puedes tener más o menos necesidad de ser complaciente, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, a través de complacer a todo el mundo, tú estás buscando la aprobación del otro, ¿no? Porque tienes la autoestima frágil y tú sientes que complaciendo a los demás eres una mejor persona, cuando en realidad no es así. O porque tienes mucho miedo al rechazo pero tienes la autoestima alta y no tienes necesidad de aprobación, pero sí tienes necesidad de rechazo, ¿no? Miedo al rechazo, mejor dicho. Entonces, tú estás todo el día complaciendo, porque dices, no. Entonces, creo yo que cuando a ti te gusta complacer y ser una people pleaser sana y no tóxica, es cuando tú disfrutas mucho hacer esto y no cuando te drena la energía. Yo creo que ese es como el síntoma ¿cómo se llama esto? Sí, bueno, sí, el síntoma ideal, ideal no es la palabra, es como el síntoma clásico para darte cuenta que tú estás haciendo una people pleaser, que es cuando tú llegas después de estar un día con la gente que te chupa la energía y estás esmamado. No porque sea un dementor y te chupa la energía porque sea una persona negativa, sino porque tú estás todo el día complaciendo y adaptándote y haciendo una cosa que tú no eres, que cuando llegas a la casa estás esmamado, que tú dices, no joda, me quiero quitar el sostén del complacimiento, quiero llegar a la casa y sacarme el sostén de, sí, lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú quieras, porque si yo no te complazco, entonces yo me muero. ¿Cómo hace uno para
O sea, definitivamente romper como estas vainas de ser una people pleaser con terapia, evidentemente, y haciendo consciente cada vez que tú estés haciendo algo, cómo vibra eso dentro de ti. O sea, ¿estás incómoda, estás maltripeando o estás complacida? Si estás complacida, entonces no eres una people pleaser. Si es todas las anteriores, sí. Y bueno, también está todo el tema de aprendizajes familiares. Por ejemplo, yo no lo sabía esto, pero si tú vives si tú creces en una familia autoritaria que es muy rígida, tú cuando seas grande vas a tender a ser people pleaser. Igual con las infancias. Si tienen unas exigencias muy altas, pasa lo mismo, ¿ok? Y con las dinámicas sociales, como esta necesidad de evitar conflictos hace que tú te vuelvas una complaciente. La necesidad de que tú en el contexto donde te desarrollas seas percibido como una buena persona te hace también complaciente, y tener miedo a la crítica también te hace complaciente. Hay una línea muy delgada entre tu ser people pleaser y ser un jalabola, para que sepa. Pero eso lo podemos dejar para otro episodio. Pero a mí lo que me da risa de esto es que yo sí soy muy complaciente, y aquí hay como algunos ejemplos porque yo digo, como que emocionalmente hablando, yo no soy tan complaciente. O sea, esto es lo que yo he aprendido a romper en terapia. Pero lo que yo no he aprendido a romper en terapia es como desenvolverme como una persona normal y no hacer tanta locura por miedo, o por ir incómoda a la otra persona. Entonces aquí me doy cuenta, mientras estoy hablando, que también hay una línea delgada entre ser people pleaser y ser hiperempático, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los casos aquí, o sea, creo que en mi primer episodio de este podcast yo eché el cuento de mi tatuaje de mierda. O sea, del tatuaje de mierda que yo tengo en mi brazo, solo porque yo no sabía cómo decirle al tatuador que me había hecho un diseño de porquería. Y mientras él más me iba tatuando, yo menos hablaba. También en ese mismo episodio creo que conté lo de el Uber que se iba quedando dormido y yo iba todo el tiempo porque quería que se despertara y no sabía cómo decirle las cosas como frontalmente. Esto, en teoría, es ser complaciente, y yo pensaba que esto era como ser o sea, es como ser hiperempático, ¿no? Entonces creo que, no sé, se me difumina la raya. Aquí que me vengan a aclarar un poco dónde está uno y dónde está la otra. Pero recuerdo que en Miami también me pasó una vez que otra vez el Uber se estaba quedando dormida, y yo me acordé del cuento que conté aquí en Ciudad de México, donde yo en vez de despertar al Uber me puse a rezar. Imagínate tú, un momento del agua. Ujú. ¿En qué pensamos, Gilberto? En Galáctica. Yo me puse a rezar porque yo dije, bueno, Dios mío, no lo puedo despertar. Entonces ahí me da pena despertarlo, fue lo que quise decir. Entonces en Miami yo dije, Nadia, tienes que ser fuerte y hacer algo al respecto, porque lo iba viendo por el retrovisor. Yo iba, o sea, desde donde yo estaba sentada se veía su cara en el retrovisor, que iba así, ¿no? Y entonces lo que empecé a hacer fue, en vez de decirle, que es lo que haría cualquier persona normal, o sea, hey, amigo, te estás quedando dormido, si quieres hablamos, porque, bueno, entiendo que estés mamado, ¿sabes? Entonces vamos a ponernos a hablar aquí de una cosa y de la otra. ¿Cómo te vas tú? ¿Tú tienes novia, no tienes novio? ¿Estás casada, no estás casado? No sé, ¿vas pendiente de qué? Más o menos, ¿no? Una conversación también que realmente lo reviva, y que lo meta en estar despierto, porque hay veces que cuando tú te estás durmiendo mucho, por mucho que te hablen, también te vas quedando dormido, ¿no? Entonces, en ese momento yo, en vez de tener esta conversación normal, yo empecé a decirle que creo, pero sí pegaba estos gritos así de repente, que creo que aquí a la derecha, no, disculpa, perdón, me equivoqué, pensé que este era el cruce. Y entonces como que los despertaba y yo veía que él hacía, y entonces me decía, bueno, sí, sí, que no sé qué. Entonces después veía que volvía a cabecear otra vez, y yo le decía, ¿usted sabe dónde queda Don Pan? Don Pan, ajá, bueno, en Don Pan, justo ahí es donde yo voy, porque a veces hay una salida a la autopista, que entonces yo en una locura. Y en base a eso, yo me puse a pensar, voy a hacerme un autorreto. Voy a hacerme un autorreto que capaz sería fino documentar en las redes sociales, que es, voy a hacer todo lo que mi cerebro me dice que no haga, no porque me está poniendo un límite para cuidarme, sino porque está siendo people pleaser. O sea, mi cerebro es el que es people pleaser. Entonces, porque dije, ¿qué pasaría en mi vida? ¿Ustedes han visto Yes, Sir? Yes Man, esa película.
Cuando yo la vi, a mí se me voló el cerebro porque yo dije, verga, voy a empezar a decir que sí a todo. No, no tan dramáticamente con el sí, pero sí dije, lo voy a llevar a hacer todo lo que mi cabeza en este momento me dice que debería hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, desde cosas como cuando yo veo a alguien por primera vez, que hace mucho tiempo que no veo, y lo primero que me dice es, mana, si estás gorda, ¿no? Si has engordado un montón, y me provoca como que responderle un montón de cosas. Siempre lo primero que pienso es muy coño de madre, porque siempre pienso en responderle algo que inmediatamente lo haga sentir mal a esa persona, ¿no? Tanto como me está incomodando a mí. Entonces siempre pienso en decir que sí, verga, sí, es que tengo una enfermedad y entonces ahora estoy tomando unas vainas y entonces unas hormonas y las hormonas me están engordando. Entonces, bueno, pero después yo soy una ladilla porque entonces pienso en decir eso, que me encantaría para verle la cara, pero después digo, coño, deja de estarte diciendo que estás enferma, porque el universo escucha, decreta, te vas a enfermar. Entonces me quedo callada. Pero también pudiera decirle como que lo que yo siento que hacen muchas personas, porque las he visto con mis ojos, tipo cuando le dicen, chama, si estás gorda, y entonces que, por ejemplo, es que tengo en mente una amiga maracucha, y entonces, y que mi alma no me podías decir otra cosa, que, o sea, no puedes decirme, verga, qué bonita estás, hijo, qué sé yo, no, sino que me vas a decir que estoy gorda. O sea, pienso eso y digo, coño, debería yo ser así. Entonces, mi reto que quiero documentar es como que decir lo primero que pienso y hacerlo con impulso. Yo les voy a echar una anécdota de una sola vez en mi vida yo hice esto y fue recientemente y me pareció muy loco porque o sea, como que se cerró el ciclo de la anécdota. La vaina fue así. El comediante mexicano Richo Farrell, yo lo conocí aquí 1000 veces, porque 1000 veces me lo presentaron. Y me lo presentaron mucho en contextos de stand-up, que entiendo que ahí no se acordará de mí, pero también lo conocí en casa de Chucho, lo conocí en casa de José Rafael Guzmán, en un ambiente muy, muy íntimo, y él llegaba y yo, hola, mucho gusto, yo soy Nadia, María, ¿cómo estás? Taca, taca, la cataca, hablábamos, jodíamos, pero el bicho llegaba siempre en unos estados bastante, o sea, unos complicados, y cuando nos volvíamos a ver me lo volvían a presentar. Entonces hubo un día en que yo estaba en el camerino de los comediantes aquí en Ciudad de México en un open mic, ¿no? Entonces yo estaba completamente amargada porque estaba un montón de comediantes como con una actitud soberbia que me ladillaban demasiado y estaban fumando demasiado. Entonces, bueno, a mí ustedes saben que el humo de cigarro me amarga, y a eso súmenle que yo los veía todos soberbios y yo decía, ay, Dios mío, qué bolas lo que es tener una industria, ¿no? Porque o sea, qué bolas lo que es tener la industria y qué bolas lo que es que el chavismo te quite cosas, ¿no? Porque en Venezuela el chavismo me quitó todo y no tenía industria. Entonces, una que tiene 15 años haciendo stand-up, ¿verdad? Nada, se tuvo que meter un supositorio de humildad cuando emigró para acá y entender que, bueno, que se está arrancando de cero, que otra vez todo, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Yo soy Nadia María, pero escuchaba a unos carajos que tienen 7 años haciendo stand-up, 5 años haciendo stand-up, no sé, pero tienen una industria que los soportan y que ¿cómo se llama esto? Los proyectan y entonces, nada, pues se crecen. Yo era esa persona en Venezuela sin industria, ¿no? Pero nada, emigré y vino la pandemia y tuve humildad y me deprimí y pasaron cosas que me hicieron ver la vida desde otro lugar. Entonces yo los veía y decía, Dios mío, si tú supieras, ¿no? Pero bueno, me voy a quedar aquí tranquila, sentada en este mueble hasta que me toque presentarme. Y en ese momento llegó Richo Farrell y me lo presentaron y me dijo, hola, o sea, conoce a Nadia. Era un comediante venezolano que nos volvió a presentar y me dice, mira, conoce a Nadia, y él me extiende la mano y me dice, mucho gusto, Richie, y yo le extiendo la mano y le digo, nos hemos presentado 1000 veces, o sea, siempre nos vemos, te he visto en todos lados, te he visto en todas partes y otra vez me estás presentando, memorízate mi nombre, yo soy Nadia María, te quiero mucho, chao, ¿no? Yo hice esto porque en ese momento yo tuve un segundo de people pleaser, de hacer, hola, mucho gusto, yo soy Nadia, pero la Nadia que quiero documentar en estas vainas de redes que le estoy contando, dijo, ¿sabes qué? Hazlo, dilo ya mismo. Y lo dije
Y nada, me fui. O sea, probablemente habría quedado como una demente o a lo mejor fue muy chocante porque hay unas, o sea, los mexicanos dicen que nosotros los venezolanos hablamos golpeado y yo ese día hablé golpeado. Entonces, si normalmente cuando hablo normal piensan que hablé golpeado, ese día que hablé golpeado, habrá dicho, bueno, esta chama me escupió el ojo y me revolcó, pero en verdad no fue así, pero o sea, entiendo que se haya sentido así. Años después me manda una persona, un seguidor mío acá, un clip este año, de hecho, hace unos meses atrás, una seguidora me dice, mira esto, y me manda un clip, un pedacito de una entrevista que le están haciendo a Richie, y Richie en la entrevista estaba hablando, bueno, de cómo él bueno, la palabra no es sanar, pero se rehabilitó de las drogas, del alcohol, de todas las vainas por las que pasó, de toda la locura que le dio, y decía, bueno, en los estados en los que él se movía antes. Y en ese momento echa la anécdota y dice, de hecho, el día que yo dije, tengo que cambiar las cosas porque no puede ser esto, fue porque una comediante venezolana llamada Nadia María, en una vaina de comedia, me dijo taca, 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 y echó el cuento tal cual que yo les acabo de echar a ustedes. Y entonces, cuando ella me mandó eso, yo dije, verga, qué arrecho. Primero, gracias por mandarme este video. Y segundo, dije, qué loco que lo hice de alguna manera reflexionar con respecto a cómo estaba llevando su vida. Pero se cerró el ciclo completo porque, bueno, nada, sí tuvo un sentido lo que yo hice, que para mí en esa cabeza ese día fue como, ay Nadia, ¿por qué hiciste eso? Lo hiciste sentir incómodo, que pajúa tú también, tú sabes vivir con tus niveles de complacencia, pero pobrecito el otro chamo, pobrecito Richie, que lo pusiste en esa situación, además Richie es panísima, entonces era como que pagué con Richie todo lo que debía haber pagado con los otros huevones que estaban hablando, entonces era como que, verga, qué chimbo eso, y después cuando dio toda la vuelta el cuento y me mandaron este clip, dije, ah, bueno, mira, sí tuvo un sentido de pinga, sí ayudé de alguna manera indirecta a Richie a que volviera a ser el Richie de siempre que todos queremos y lo aplaudo por eso, y si tuvo un sentido, entonces sí valió la pena ser una cretina que dice las cosas. Entonces, en conclusión, lo que yo quiero a partir de ahora es literalmente hacer lo que en mi cabecita me dice mi cerebro que haga, pero que yo misma me tapo porque me da paja el otro, ¿ok? En las mil situaciones. O sea, por ejemplo, si tuviese que volver a tatuarme, decirle lo primero que pienso y es, no, ese diseño no me gusta. O como he practicado mucho aquí en Ciudad de México en los restaurantes, que es y que esta comida no me gustó. O sea, yo digo todo el tiempo que a mí las comidas me gustan cuando no me gustan. O sea, es muy cansón ser people pleaser, de verdad, porque es como que yo todo el tiempo es como, ¿te gustó? Sí, y yo no tengo la capacidad de decir, no, no me gustó, ni siquiera en los restaurantes. O sea, es como que me da una rechera decir que no me gustó y que pagué por esto, en vez de desahogarme y decir, pana, no me gustó. O sea, no joda, gasté 800 pesos en esta mierda que no me gustó. No, yo me tengo que meter eso, o sea, atragantarme con la necesidad de expresarlo y no expresarlo. De verdad es demasiado cansón. O sea, la parte en la vida de ser people pleaser, yo recomiendo que se la salten, porque no hacen nada con eso, de verdad. O sea, hay unas vainas que yo he aprendido a punta de coñazo y es que todas las veces que a mí me han tratado mal y me han dicho una vaina mal dicha, que tampoco es que estoy diciendo que los digan mal todos, pero las veces que a mí me han dicho esto, yo he tenido que aprender a levantarme de ahí y a no tomarme esa vaina personal, y el trabajo lo tuve que hacer yo, no la otra persona. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer el trabajo para la otra persona tampoco? Entonces, les recomiendo saltarse el ciclito de ser una complaciente. Tratemos en la medida de lo posible de no decir las vainas mal, pero yo voy a empezar a hacer mi experimento social conmigo misma, mía, de mí, o sea, cada vez que me pasen 1000 situaciones, porque me pasan 1000, muchachos, no es una, es 1000, en las que yo quedo incómoda porque la otra persona fue una zapa diciéndome las vainas y yo me mamo la incomodidad desde mi familia, mi mamá, mis tíos, mis primos, amigos, gente en la calle. Ahora voy a hacer este experimento de, mira, ¿sabes qué?
no debiste haberme dicho esto así. Si me agarran de buen humor, lo trataré de decir bien. Y si me agarran de mal humor, lo voy a decir mal. Segunda conclusión de esta vaina, se los digo así. No le estén tumbando las primeras capas de emociones y felicidades a la gente, tipo como me lo hacen a mí. Si la gente está contenta porque Bad Bunny va para el Super Bowl, ay, ya. O sea, dejemos la rechera y la amargura de que es un latino presentándote en el Super Bowl o lo que sea, y el peo que tenga Puerto Rico con Estados Unidos. O sea, coño, dejémoslo un ratico de lado, porque bueno, si él aceptó, que la gente que no, que aceptó porque se vendió, por la plata baila el mono. ¿Tú sabes cuánta plata tiene Bad Bunny, José? ¿Sabes cuánta plata tiene Bad Bunny? En fin, esa era la segunda conclusión. Y la tercera y última conclusión es que de verdad atendamos en terapia estas heridas de nuestros divorcios, los divorcios de nuestros papás, y cómo la felicidad de los padres impacta directamente en la felicidad de los hijos cuando eso implica romper el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad de un niño es mamá, papá y niño. Entonces, bueno, en verdad es mamá, papá y niño, el niño aquí arriba en la punta, ¿no? Entonces, bueno, sean un poco conscientes, ustedes que ya están en edad reproductiva y que ya están teniendo hijos, no tengan hijos por hobby para después divorciarse y sacarles el culo a su hijo, dejarlos irse con el nuevo culo, porque pelo de cuca jala más que guaya, y entonces, bueno, al final el papá se fue y dejó el niño ahí abandonado. Entonces, bueno, seamos un poco más maduros al respecto. Ya lo saben, muchachos, el 13 de noviembre me voy a estar presentando en el Miami Tower Theater en Miami, con Erika de la Vega, grabando el tercer aniversario de este podcast. Queda solamente la función de Oporto, y el 10 de noviembre en Buenos Aires, la tercera función abierta. El 4 de Santiago, la segunda función abierta, y la que ya les dije, el 11 de noviembre, la de Medellín, y el 13 de noviembre, la que ya les dije, Miami, solamente yo con Erika de la Vega, ¿ok? Pónganse protector y cremita en las manos, que es lo primero que se nos arruga, y no sean people pleaser. O sea, de verdad, digan lo que tengan que decir, hagan lo que tengan que hacer. Suscríbete, dale like, comenta, comparte y grita por el balcón: la Nadia María tiene podcast, hasta que lleguemos a los 100,000 suscriptores. ¿Qué pasa? Que yo conocí Berlín y no he llegado a los 100,000 suscriptores. Eso es lo que necesito que ustedes me respondan. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Ya va, espérate. Mira las ofertas que tiene nuestro patrocinante para ti. Ascension Organize. Orgonitas que cuidan de ti y de todo lo que te rodea. Hora Track. Controla horas fácilmente.